Bueno, buenas tardes, muy bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por participar del evento. Vamos a comentar rápidamente cómo es la modalidad. Eh, Pueden participar mediante el chat, nos pueden escribir todas las consultas que ustedes quieran, cualquier comentario que quieran hacer. Por supuesto, por un tema de confidencialidad, van a quedar en el chat privado y nuestro moderador que nos acompaña hoy, Ignacio, la va a estar publicando o la va a leer para que todas podamos debatirlos conjuntamente. Así que, bueno, creo que ya de cuenta somos una gran audiencia. Tenemos gente de Perú, Colombia, de Argentina, tenemos gente de Brasil también. Así que muchísimas gracias. Creo que con Perú tenemos una diferencia horaria de 2 horas, así que acá en Buenos Aires son las 5 de la tarde, allá es un poquito más temprano. Bueno, nos trae hoy en esta tercera charla organizada por la gente de SAP, vamos a hablar un poco de normas de soldadura, la aplicabilidad y las diferencias principales. Esta charla está diseñada para realizarla en dos partes. Vamos a verla en la parte como más general, un poco más conceptual en esta primera charla, y en la segunda charla, que va a ser allá por el 22 de diciembre, vamos a estar hablando un poquito más en detalle y nos vamos a meter más en la parte interesante, bien específica de la normativa. Entonces recuerden que mediante el chat pueden realizar cualquier tipo de consulta que crean conveniente. Tenemos un pequeño delay, creo que hay una diferencia de 30 segundos respecto al vivo, así que les pedimos ahí un poquito de paciencia para encontrar las respuestas, porque lo que ustedes escriban va a estar diferido de lo que yo hable. Ok, tenemos muchísima concurrencia, cerca de 400 personas. Realmente muchísimas gracias por participar. Veo que el tema realmente es un tema que llama la atención y es un tema que vale la pena hacer una charla webinar como esta en vivo. Si les parece bien, comenzamos entonces. Vamos a ver en la charla de hoy, en el alcance del contenido, algo de alcance de las normas. Por supuesto, esto es en modo general o genérico o de alguna forma bastante abarcativo, eh, para tratar de ver todo lo más que podamos en esta hora y media de charla que vamos a tener ahora en vivo. ¿Para qué sirve la normativa? Esto es muy importante, vamos a ver cuál es el objetivo principal de las normas, para qué se hacen, para qué están, por qué cumplirlas, cuál es el objetivo principal de cumplirlas y demás. Vamos a ver también cuándo aplican, lo que yo llamo el concepto de aplicabilidad, cuándo es que aplico una norma y cuándo yo debo tener en cuenta las condiciones normativas. ¿Cuáles son los usos principales? Vale decir esto, cuál es el alcance, a qué aplica, cuándo corresponde, cuándo no, cuál es el límite para una o para usar otra norma de soldadura. Vamos a ver el concepto general de qué es un WPS y para qué sirve, cuál es la función del WPS y para qué sirve que yo pueda confeccionar un WPS. Por supuesto, asociado al WPS viene el registro de calificación de procedimiento, el PQR. Vamos a ver también de qué trata, para qué sirve, cuáles son los usos, cuáles son las limitaciones, cuál es el alcance de un PQR, de un procedimiento de soldadura. Y, por supuesto, asociado al registro de calificación de procedimiento, el PQR, viene el WPQ. Son siglas en inglés, vamos a ver también el significado y vamos a ir avanzando de a poco con ellas. Me parecía interesante plantear la idea de ver qué diferencia hay entre un soldador no certificado y versus un soldador que ha sido calificado, que ha pasado por toda la etapa de certificación, con lo que eso significa, ¿no? Rangos, procesos, posiciones. Entonces, ¿cuál es la ventaja que un soldador tiene después de haber pasado por todo ese proceso de certificación respecto a un soldador que nunca calificó o que nunca se animó a calificar? Un poco también la intención de la charla esta es incentivarlos a soldadores de que se animen a participar o que se animen a buscar la soldadura de calidad o la soldadura certificada.
que tiene realmente un valor agregado muy, muy importante. Y vamos a ver alguna buena práctica de lo que significa calificar un soldador, un procedimiento de soldadura. Esto los entusiasmo y ya me voy vendiendo también la segunda parte del curso, porque vamos a ver más específicamente para qué son las normas que más se usan en soldadura, las normas principales que se usan en soldadura, que son el AWS de 1.1, el código ASME sección 9, para qué sirve, cuál es el uso, cuál es la aplicación principal, el código API 1104, también cuál es el uso cuando se aplica, las condiciones de ensayo, de rango, de calificación y demás. ¿Qué significa ser una empresa con estampa? Un valor agregado que tiene mucha importancia en el mundo y en Argentina también. En Argentina no está alejada del mundo. Y, por supuesto, ¿cuál es el valor agregado de calificar? ¿Cuál es lo atractivo o lo que a mí me da valor agregado de ser un soldador calificado, o yo como empresa o mi empresa que tenga procedimientos calificados o registro de calificación de procedimientos realizados? Y, por supuesto, también vamos a ver algo de buenas prácticas de soldadura. Así que vamos a ir metiéndonos de a poquito en lo que son las normativas, cuál es el alcance de las normas. Entonces, cuando yo hablo de alcance de normas, hay un sinfín de normas, hay muchísimas normas, hay normas americanas, europeas, chinas, alemanas, argentinas también, por supuesto. Pero las normas están enfocadas a un determinado uso, a un determinado tipo de aplicación. Y, por ejemplo, si yo voy a aplicar normas de calificación a instalaciones de caldera de vapor, no va a ser la misma norma, o tal vez sí, que yo utilice para realizar componentes de plantas, lo que yo llamo soldaduras del tipo prefabricados, donde voy a estar sometiendo a mi soldadura a elementos de presión. Voy a quitar mi cámara, así podemos ver la pantalla completa. Uy. Ok. Voy a pasar a pantalla completa, la presentación así. Ok. Entonces, entonces la idea de cuando hablamos de plantas compresoras, hay una norma que habla de la soldadura de componentes de presión o soldadura de plantas compresoras. Y, por supuesto, también, yo acá tomé como ejemplo, ¿no? Algunas instalaciones de magnitud o que sean de relevancia para poder compartir con ustedes y que podamos de alguna forma debatir, que son las estructuras de soldadura de componentes estructurales, que por lo general se tratan de grandes espesores. Fíjense la altura del operador, del soldador aquí. Estamos hablando de una torre. Esto es una torre que sujeta un cabezal de esos de generación eólica. Es una torre que tiene cerca de 4 metros de diámetro. Entonces hablo de soldaduras de espesores importantes y soldadura de grandes componentes de gran porte. Entonces es ahí donde las normas entran en su rol o entran en su papel a participar de las certificaciones. ¿Por qué es esto? Porque las normas establecen las condiciones. ¿Qué significa esto, establecer las condiciones? ¿Para qué sirven las normas? ESAB, como fabricante de equipo de soldado, de elementos de protección personal, o también de consumibles de soldadura, en su fabricación, por más que SAP fabrique el consumible asociado a este producto final que entrega, hay un packaging también. Entonces, el packaging también forma parte del producto terminado. ¿Y esto qué significa? Que la normativa no solamente va a establecer las condiciones de fabricación del componente, sino que además, cuando yo quiero hacer una norma de fabricación de consumibles, debo participar a la gente que fabrica cajas o a la gente que fabrica embalajes metálicos, porque esto va a formar parte del producto. Si yo mi producto lo voy a importar, lo voy a exportar,
esto va a trasladarse en un medio de transporte. Entonces necesito saber cuál es la legislación aeronáutica, cuál es la legislación marítima, para establecer cuál es el peso máximo que yo puedo establecer en un embalaje. Entonces, atrás de una norma de fabricación de un producto, como puede ser consumible de soldadura, equipo de soldado, lo que sea, incluso alambres, embalaje de alambre. Entonces, yo como fabricante de consumibles de soldadura en rollo o en alambre, también debo participar a la gente que hace packaging para ver de qué material hacerlo, cómo hacerlo, cuál es el peso máximo. Entonces, de alguna forma, involucra a todos los actores del producto final terminado. Imagínense mucho más cuando yo estoy hablando de elementos de protección personal. Acá debo involucrar a los fabricantes de los vidrios. Fíjense que los vidrios de protección o las mascarillas de protección tienen graduación en cuanto a oscuridad y uno las conoce como DIN 12, DIN 13, DIN 14, DIN 8. Y eso es porque las normas DIN han normalizado o han establecido las condiciones de oscuridad necesarias para proteger la vista. Entonces, las normas establecen, forman comités o forman grupos o subgrupos de trabajo para discutir todas estas cuestiones que tienen que ver con la fabricación de un producto. Y acá involucran a un montón, muchísima gente, realmente trabaja muchísima gente en el desarrollo de una norma. Yo acá cité algunos como para que ustedes tengan alguna referencia. Arma grupos de trabajo, de tecnología, de temperatura, porque los consumibles sirven para todo tipo de aplicaciones, de calderas de locomotoras, no sé, realmente todos los usos que estos aportes, estos consumibles, se pueden usar en la industria. Entonces, llama a todos los, como que dice, usuarios finales para que cada uno establezca sus condiciones y entre todos poder formar la normativa que va a ser, como quien dice, general y abarcativa para todos. Entonces, yo acá cité algunos párrafos o unas partes que componen la norma ASME, que está el listado de gente que participa del comité y son cerca de 20 y pico de hojas, 20 y pico de hojas de gente que participa en un comité de una norma. Entonces, cuando uno hace sigue una normativa, está hablando que hay todo un grupo, un equipo de trabajo detrás de esto, trabajando y estableciendo las condiciones para que sean lo mejor o lo más abarcativas posible. Y otra razón principal de las normas es que normaliza los términos para que todos hablemos el mismo idioma. Y acá justamente esto me parecía interesante citarlo, porque tenemos entre la audiencia que nos acompaña hoy, tenemos gente de Perú, de Colombia, veo gente de México, Brasil, también de Argentina. Entonces, si bien todos somos de habla hispana, cuando uno habla en Argentina decimos soldadura de chapas, soldadura de chapas a tope. En Perú hablan de soldaduras de planchas. Entonces, o en Colombia creo que hablan de soldadura de palanquillas. Entonces, si yo en Argentina, voy a tomar un ejemplo simbólico, ¿no? Yo en Argentina voy a un taller de montaje de equipos y digo, señoras, señores, buenas tardes, vamos a hacer una prueba de soldadura de planchas, casi con seguridad va a suceder esto en Argentina. Pues van a querer soldar dos planchas, porque en Argentina hablar de soldadura de planchas nos estamos refiriendo a, no sé, planchas de planchar. En Perú, en Colombia, la plancha significa soldadura de chapa, digamos, ¿no? Entonces, para nosotros en Argentina hablamos de soldadura de chapa y en otros países tienen otra forma de llamar las cosas. Imagínense que en una soldadura tenemos un montón de factores que intervienen, porque acá hay luz, hay bisel, hay talón, hay ángulos. Nosotros en Argentina llamamos a esta soldadura que se ve acá, es una junta a tope con bisel en X, que tiene ángulo de ambos lados.
es una soldadura con bisel en X, pero acá me pueden escribir por el chat si lo prefieren. Creo que en Colombia o en Perú le llaman soldadura en W, porque justamente es una B de este lado, una B corta de este lado y una B corta de este lado. Entonces ellos le llaman a este tipo de unión soldada, le llaman soldadura del tipo W. Y yo me quiero imaginar acá a Don Chicho en el taller de mecanizados intentando hacer una junta con bisel en W. Y si, entonces, para evitar estas confusiones o para evitar estas diferencias de forma de llamar a las cosas, es que las normas intervienen. Entonces, para estos casos, la norma establece la simbología. Entonces, si yo tengo que mandar a mecanizar una probeta para realizar un cupón de soldadura, un cupón de verificación, voy a mandarlo a mecanizar siguiendo esta simbología, que es una simbología que está normalizada. Entonces, alguien de Brasil, de Perú, de Colombia, de Chile, de México, Venezuela, de cualquier país del mundo que utilice la misma norma que nosotros, va a estar hablando el mismo idioma. Esa es un poco la idea de las normas respecto a cuando se refiere a normalizar. Entonces, hablamos de esto de que normalizar sirve para que todos hablemos el mismo idioma, ¿no? Entonces traje otro ejemplo clásico y me parecía realmente muy interesante poder compartirlo con ustedes. Por favor, escríbanme en el chat si quieren, ya vamos como interactuando. Si esto pasa en sus países, si pasa o si conocen a alguien que haya sucedido algo similar a esto. Porque cuando hablamos, todo el mundo sabe qué significa proceso MIG o proceso MAC. Cuando uno habla de MIG-MAC, todo el mundo sabe qué significa el MIG-MAC, ¿no? Entonces, esto no hace falta ni que lo explique, todo el mundo sabe que MIG está asociado a Metal Inert Gas, soldadura metal con gas inerte, y que MAC está asociado a Metal Active Gas. Entonces es un término, como quien diría, MIG-MAC es un término, a pesar de que todo el mundo lo conoce y sabe de qué hablamos, es un término no normalizado, es un término coloquial, como quien diría, y a veces las marcas comerciales, o en el caso de SAP, que utiliza este término para vender sus productos, porque SAP vende la Conarco MIG, que de paso es una hermosa máquina, es un equipo hobbyista ya tirando la línea profesional. Entonces, si yo aplico la definición de MIG, pues entonces diría que la Conarco MIG, uno qué piensa si aplica la definición del término MIG. Bueno, no sé, ¿nos sirve para CO2? Digo yo, que es un gas activo. ¿O nos sirve para soldar con un alambre que sea del tipo autoprotegido? Claro que sirve, se puede utilizar para soldar con gas activo, es un equipo versátil, multiproceso. También se puede utilizar para soldar con gas mezcla. A esto técnicamente o normativamente es lo que yo llamo, o lo que la norma llama, mejor dicho, proceso de soldadura GEMAU. Ese es el término técnico de lo que yo llamo MIG-MAC, GEMAU. Ahora de yo soldada con sin gas de protección. Si yo utilizara un elemento sin gas de protección, un metal de aporte sin gas de protección, los que son de tipo autoprotegido, se me ocurre ahora el Corfil 11, el Corfil 8, productos de SAP acá en Argentina, no sé cómo se llamarán en Colombia o en Brasil. Me estoy refiriendo a procesos que técnicamente se llamarían GETAU, ¿no? Ahora, este equipo MIG-MAC, ¿se puede usar con gas inerte? Claro, por supuesto que se puede usar. Y de hecho es un equipo multiproceso que sirve para soldar tanto con GEMAU FECAU como también con GETAU. Aquí tiene el selector para cambiar de modo de tipo de proceso. Y también sirve para soldar MMA. Es un término que se está usando muchísimo, cada vez lo veo más por todos lados. Todo el mundo habla de proceso de MMA. Incluso
he visto en algunos sitios de empresas de soldadura o que venden soldadura que hablan de, incluso también lo he visto en artículos técnicos, de procesos MAU, que es el nombre técnico, y la traducción en español te pone la sigla MMA, que técnicamente hablando, la sigla MMA significa Manual Metal Arc. También lo he visto como Metal Manual Arc. Entonces es un término en inglés para definir un proceso que es de soldadura manual. Entonces, si uno utilizara el término MMA y uno lo analizara, el término MMA dice Manual Metal Arc, o sea, la traducción sería un arco de metálico manual que se maneja o sea, que lo maneja el soldador, el operador, manual. Ahora, díganme ustedes si GTAU también no es un proceso manual por soldadura de arco. O FECAU o GEMAU, ¿no son también ambos procesos manuales? Si bien estos son semiautomáticos, también son manuales. Entonces, si yo definiría mi proceso como MMA, no estoy definiendo el proceso de soldadura. El término técnico, el término que yo debería utilizar es SMAU. Por supuesto que las marcas con fines comerciales explotan los términos coloquiales para vender sus productos, ¿no? Entonces, imagínense que yo, en vez de decir, me compré una Conarco MiG 200i, qué linda máquina, tendría que decirle a mi primo, no sabes, me compré la Conarco GMAUS FKUG, GMAUS, GMAUG, FKUG, FKUS, SMAU, GTAU. Un maquinón. Entonces, comercialmente, se utilizan los términos coloquiales o términos que no son normalizados con fines comerciales y porque además es un término más amigable que uno utiliza fácilmente. Imagínense la gente de marketing intentando comercializar la Conarco GMAU, FKU, GMAU, GTAU. Es imposible desde el punto de vista de marketing hablar tan técnico. Entonces, vamos a hablar un poco de cuál es el alcance, cuál es la aplicabilidad de la normativa de soldadura. Cuando yo hablo de normativa, cada norma está diseñada, o está, sí, digo bien, diseñada para un uso y una aplicación. ¿Por qué? Porque cada norma establece las condiciones, los materiales, los tipos de ensayos, en función de su requerimiento de aplicación, digamos, ¿no? Entonces, cuando hablo de conducción de fluidos, me estoy refiriendo a un tipo de norma que no va a ser la misma norma o que establece las mismas condiciones de ensayo para fabricar columnas de torres, o la misma norma de ensayo o de soldadura para fabricar elementos rodantes, en el caso de estructuras de trenes. Tomé esto como un ejemplo, ¿no? Hay un sinfín de normativa asociada a esto. Pero entonces, desde el punto de vista técnico, ¿cuál es el uso principal de las normas? Entran en juego o de alguna forma tienen alcance cuando hablo de soldaduras de riesgo. Porque si mi intervención como persona, como operador del equipo, va a estar aplicada a una soldadura de riesgo, significa una soldadura como es un elemento rodante donde puede provocar un descarrilamiento, donde se puede caer una torre, donde puede explotar un gasoducto. Entonces, ahí la norma habla de soldadura de riesgo. Entonces, si es de riesgo y hay un riesgo de daño, o de daño material o daño físico, entonces ahora la norma dice, bueno, quien la realiza debe sí o sí certificarse, tanto el soldador como la empresa, como el diseño de la soldadura, hay que certificarla. Entonces, cuando hay soldadores de riesgo, ahí aparece una normativa que me exige realizar a mí como empresa o como soldador un cupón de prueba. Nosotros acá en Argentina le llamamos probeta de soldadura, en Perú, en Colombia le llaman cupón, un cupón de prueba. ¿Cuál es el objeto del cupón de prueba? Y soldar una probeta en condiciones similares a las que voy a realizar en la obra,
para justamente verificar el funcionamiento como conjunto. Entonces, ¿por qué? Porque estas probetas van a estar sometidas a ensayos. La norma establece Tomé acá un ejemplo, ¿no? Tomé un ejemplo cualquiera. Fíjense que voy a ir jugando con las diferentes normas y tomé en este caso los ensayos mecánicos que me pide la norma API 1104 para soldadura de gasoductos. Fíjense que la norma establece el tipo de probeta, la cantidad, el tipo y la ubicación, porque no es lo mismo ubicarlo en esta zona que ubicarlo en esta zona. ¿Por qué? Fíjense la norma donde coloca los especímenes de ensayo, las probetas de ensayo. No porque sí, las coloca en cualquier lado. Fíjense que las coloca justo en el cambio de posición. Estoy soldando sobre cabeza y en el cambio de posición hacia la posición vertical ascendente, me voy para arriba, justo en la zona de cambio de posición donde el soldador indefectiblemente debe cortar, hacer el enganche y posicionar su cuerpo para poder soldar con más facilidad, con más comodidad. En esta zona de acá, donde la norma coloca probetas de ensayo. Seguimos avanzando y en la zona de cambio de posición de vertical ascendente ya empiezo a meterme en la zona de soldadura bajo mano, también coloca ensayos mecánicos. Y si uno analiza un poco más en profundidad, ve que coloca un plegado de cara, un plegado de raíz, por un ejemplo, de la zona de vertical ascendente o descendente, depende por lo que suelde. Y también coloca un plegado de cara y un plegado de raíz en la zona sobre cabeza. Entonces, de tal manera de poder ensayar la totalidad de las posiciones en un solo cupón de soldadura. Esa es un poco la idea. ¿Cuáles son los, bueno, vimos entonces que los usos y principales las normas son las soldadores de riesgo, cuando yo sueldo elementos de presión o elementos de, no sé, pueden ser calderas, pueden ser millones de cosas. Yo debo realizar la ingeniería en soldadura. Y acá aparece el primer concepto de ingeniería en soldadura, que es el WPS. El Welding Procedure Specification. Son términos en inglés que en español le dicen EPS. La EPS significa la especificación de procedimiento de soldadura, que es el documento de ingeniería, es la receta. Ahora vamos a ver en detalle qué es cada uno de ellos y para qué sirven y cuáles son los usos principales de cada uno de ellos. Aparece, o sea, asociado a la EPS aparece el PQR, lo que llamo el Procedure Qualification Record, es el registro. En español significa el registro de calificación de procedimiento de soldadura, que no es ni nada más ni nada menos que la probeta de verificación. O sea, el WPS me establece las condiciones de soldadura y entonces yo, una vez que aplico las condiciones, confecciono el PQR, que no es nada más ni nada menos que hacer una prueba de soldadura con las condiciones que el EPS me pide para ver cuál es el resultado final. Y, por supuesto, el soldador que realizó esta probeta de calificación de procedimiento viene asociado con un registro de calificación de soldador. En inglés, Welding Performance Qualification. En español, registro de calificación de soldador. Es un documento, es una matrícula, como le decimos acá en Argentina, es un certificado que establece que yo soy soldador calificado y me da un rango, como soldador calificado me da a mí un campo de acción, un rango relacionado con mis destrezas o mis habilidades. Y acá es todo un mundo, nos metemos en un mundo muy interesante que podemos desarrollar incluso en futuras presentaciones también, si hay interés por parte de ustedes. Así que les pido, si quieren interactuar mediante el chat, por favor me envíen y con gusto atenderemos las consultas y demandas que necesiten. Ahora, ¿qué es un WPS y para qué sirve? ¿Sí? El WPS, como
en criollo, traducido al español, sería, es una receta de cómo realizar una soldadura. Esto es un WPS, es un documento escrito de ingeniería que establece las condiciones de soldadura. Y como toda receta, tiene ingredientes. Entonces, en una receta, en una torta, los ingredientes son las cosas que se hacen para una torta. Pero en una soldadura, los ingredientes, ¿qué ingredientes tiene una soldadura? Tiene muchísimos, ¿eh? Hay metales bases de un lado y del otro, con lo cual el metal base A puede ser el mismo. Vamos a hacer una soldadura de A con B que sean similares. O incluso puede haber soldadura de metales disímiles. Muy disímiles, como por ejemplo hacerla carbono con acero inoxidable. O tal vez, no sé, soldaduras. Acá puse el ejemplo de una junta tope, pero si yo quisiera soldar tal vez una termocupla, que son de cobre, al cuerpo de una válvula o de un tanque, voy a tener una soldadura de cobre contra soldadura de carbono. Entonces, por dar un ejemplo, ¿no? O incluso soldaduras de acero de carbono de ambos, pero de diferente composición química. Una soldadura de más aliado con menos aleación. Acá hay combinaciones infinitas y cada normativa establece sus materiales y que aplican a su campo de acción. Entonces acá listé algunas que me parecen que son las más importantes, que en una receta de soldadura el que realiza la ingeniería debe establecer el proceso de soldadura, es quien diseña con qué proceso, con qué gas de protección. Acá cuando hablamos de gas de protección nos referimos no tanto al gas de protección del arco eléctrico, sino tal vez hay materiales que requieren de gas purga, que son, no sé, soldaduras de aceros inoxidables, donde yo debo proteger también la parte del metal base. Entonces se coloca una purga para quitar el oxígeno y hacer un barrido de nitrógeno, hidrógeno, no sé, argón, lo que corresponda en función del material. Hay prepurga, hay postpurga, materiales complejos como, no sé, soldadura de titanio, donde requiere la protección va desde el precalentamiento hasta el enfriamiento. ¿Cuáles son las condiciones de precalentamiento? Acá vamos a jugar un poco. Fíjense que cuando yo sueldo un material, estoy afectando térmicamente el metal base y estoy generando esta zona afectada por el calor, que en función del material o el grado de aleación del material va a ser más gruesa, más fina, o más dura, más dúctil. Entonces yo mediante el precalentamiento puedo minimizar o maximizar esta zona afectada por el calor. Debo diseñar los metales de aporte, o sea, mi receta de soldadura, ingeniería de establecer cuáles son los metales de aporte adecuados en función de la resistencia mecánica, o en función del grado de corrosión, o en función de la aplicación de mi soldadura. ¿Cuál es la secuencia de soldadura? ¿Cuáles son los parámetros a utilizar? Ingeniería establece el rango de parámetros. Acá los fabricantes de consumibles, de hecho ESAB en sus catálogos, en sus cajas, establece cuál es el rango operativo óptimo para sus procesos, para sus productos. ¿Por qué? Por supuesto quiere que su producto rinda al 100%, ¿no? ¿Cuál es la velocidad de soldadura? Acá puse algunos realmente que son de relevancia y que afectan a la receta final que va a ser mi soldadura terminada. ¿Cuál es la temperatura máxima y mínima de precalentamiento, de post o de precalentamiento? Si es necesario realizar o no un tratamiento térmico post soldadura, que también esto puede ser una condición de fabricación cuando yo tengo un material aliado. O también establecer por diseño cuál es la técnica de soldadura adecuada. Si voy a soldar por arrastre, por empuje, o no sé, la que corresponda. Después que realicé mi probeta de calificación, después que realicé mi receta, ejecuté mi probeta de calificación. Entonces aplicamos la receta de ingeniería y soldamos el cupón de prueba. Ese cupón de prueba lleva ensayos mecánicos. Entonces corto mi
mi probeta de ensayo por la zona donde la norma establece que debo hacerlo. Los ensayos no van en cualquier lado. Vimos antes que van ubicados en una cierta posición. Después, por supuesto, también mecanizo las probetas. Acá puse como ejemplo una probeta de tracción de AM9, caño mayor a 4 pulgadas, que requiere de un mecanizado en su espesor. Fíjense que estoy utilizando un medio refrigerante para no afectar térmicamente la probeta. Yo acá quiero, de alguna forma, ensayar la probeta sin que esté afectada térmicamente, por supuesto. Y luego realizo el ensayo. Yo acá puse una probeta de soldadura, de una unión soldada, donde fíjense que se ve muy claramente que la probeta rompe en la soldadura. Se ve claramente que la probeta rompe en la soldadura. Entonces, cuando yo me encuentro con una probeta de este tipo, acá, digo, bueno, señores, esto rompió en soldadura. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cuál es el problema? Eso, ojo, no está mal que rompa en soldadura, pero hay condiciones, no puede romper a cualquier valor de resistencia mecánica. Entonces hay que analizar la receta. Bueno, a ver la receta que aplicamos, cuáles fueron los componentes o los elementos que han podido afectar, los componentes que han podido afectar al proceso de soldadura. Puede ser el gas de protección, no creo que el gas de protección haya traído como resultado esto. ¿Habrá sido el precalentamiento? No creo. Acá puede ser que el metal de aporte haya sido el correcto. Bueno, estos motivos de análisis. Y después lo que se viene atrás de esto es verificar si en la fabricación se usó lo que ingeniería estableció como condición de fabricación. ¿Por qué puede ser que no? Ahora, cuando uno va a analizar la rotura, ¿no? Yo tomo estas probetas y las enfrento de manera tal que yo pueda ver acá adentro. Me encuentro con esta imagen. Y cuando uno ve esta imagen, me encuentro con que dentro de la probeta hay poros, escoria atrapada y demás. Entonces, acá entra en juego un poco la habilidad del soldador. ¿Qué pasa con el soldador? ¿El soldador tiene habilidad adecuada para realizar esta probeta de soldadura? Bueno, entonces nos metemos en el tercer concepto, que es el WPQ, donde yo digo, ¿qué es el WPQ? ¿Qué es y para qué sirve un WPQ? En inglés, Welding Performance Qualification, o en español, Registro de Calificación del Soldado. Entonces, el soldador, para demostrar su habilidad, tuvo que haber realizado una probeta de soldadura en condiciones que la norma establece como condiciones ideales de testeo, digamos, para establecer su rango. Hay muchísimos tipos de calificaciones. Acá les puse simplemente las más complejas o las que más rango les dan, que es soldadura de cañería o tubería en posición 6G o 45 grados, o la soldadura de chapas o planchas, como dicen nuestros compañeros hermanos latinoamericanos, soldadura de planchas en posición vertical ascendente. Y entonces la norma, en función de la posición de soldadura, dice, bueno, si usted tuvo la habilidad o la capacidad de soldar chapas en punta a tope, en posición 1G bajo mano, o fíjense, a medida que yo voy complicando o generando dificultad en la posición de soldadura, es cuando más rango me da a mí como soldador calificado. Entonces la norma establece las condiciones de certificación. ¿Por qué es esto? Porque un soldador que rinda en Argentina, o que rinda en México, en Perú, en Colombia, en Brasil, en China, donde rinda su certificación, si lo hace bajo el mismo código, bajo la misma norma, va a estar en igualdad de condiciones. Ese es el objetivo principal de la normativa. Entonces acá, de alguna forma, juego con esto y cito qué pasa o sea, cuál es la ventaja o qué pasa cuando yo comparo un soldador que no está calificado y versus un soldador calificado. Es una comparación
desde el punto de vista de didáctica, ¿no? No estoy comparando a las personas, digamos, ¿no? Y el objetivo de esto es incentivarlos a que realmente se animen a participar de una certificación o de una calificación. Entonces, un soldador no certificado es una persona que tal vez tiene muchos años de experiencia en soldadura, 10, 15 años de experiencia en soldadura, y solo hace muchos años. Un soldador calificado también puede que tenga mucha experiencia o puede que no, realmente tenga habilidad y destreza para soldar y en poco tiempo desarrolle suficiente habilidad para poder calificar como soldador calificado. Pero cuando empezamos a meternos en la norma, en lo fino de la norma, vemos que un soldador que no está certificado seguramente haga solamente soldaduras de filete o soldaduras con respaldo, que no tienen un grado de complejidad. Esto me estoy tomando como un ejemplo un soldador de obra, no sé, un herrero que tal vez pueda soldar una reja, una estructura metálica, versus un soldador calificado, me refiero a que suelda en un gasoducto, una planta compresora, que hace una soldadura que requiere de alguna destreza un poco mayor, digamos. Entonces, cuando un soldador que nunca calificó me dice, no, pero yo sueldo hace 15 años, sueldo que hago soldadura. Entonces, mi pregunta es, ok, pero a la soldadura que usted realiza, ¿alguna vez la ensayó? ¿Le hizo algún ensayo a su soldadura? ¿Cómo sabe que su soldadura es sana? O la norma es lo que la norma pide, habilidad para depositar metal sano. Entonces, la diferencia principal entre un soldador no certificado y un soldador calificado es que el soldador calificado sí requiere, sí somete a sus soldaduras a ensayos. Y ensayos de todo tipo, en función de la aplicación o requerimiento que sea la condición de soldadura. Pueden ser partículas magnetizables, yo acá cité algunas, pueden ser tintas penetrantes, o tal vez placas radiográficas, no sé, en función del tipo de junta, el espesor, de los materiales, tal vez ultrasonido, o tal vez sean directamente ensayos mecánicos. Corto y hago plegados, ni break, tracción, la prueba que corresponde en función de la aplicación que vaya a utilizar en obra. Y otra pequeña diferencia es que el soldador no certificado seguramente no maneje algún consumible más allá del butílico o de algún básico, para el caso de electrodos, ¿no? Esto, a ver, ¿no? Siempre desde el buen sentido, digamos, ¿no? Y cuando un soldador está calificado, casi con seguridad maneje un electrodo celulósico o un electrodo básico. Casi con seguridad, ¿eh? Por supuesto que, como desventaja, como diferencia principal, también hay un costo inicial, hay un costo de hacer una certificación. Es como todo, tener una matrícula, un registro, tiene un costo adicional, por supuesto. Y además, a su vez, una vez que yo certifiqué como soldador calificado, debo mantener esa certificación, se debe mantener o se debe renovar semestralmente, ¿eh? No es poca cosa. La norma dice que yo tengo que demostrar habilidad cada 6 meses. Esto quiere decir que si yo no sueldo, pierdo mano, pierdo destreza. Por lo tanto, la norma me dice, señor, usted es soldador calificado, cada 6 meses debe demostrar que no perdió habilidad. Por supuesto que si uno está soldando, es una prueba de rutina y no trae mayor dificultad. Uno está trabajando en el tema, ¿no? En la industria. Y cuando hablamos de buenas prácticas, acá viene un poco la clave, las normas. Las normas establecen estas condiciones de buenas prácticas, establecen estas condiciones de buenas prácticas de soldadura. Cuando yo sueldo ordenadamente y mi prueba de soldadura yo la divido en segmentos y entonces identifico estos segmentos y sueldo en posición y entonces sueldo de la mitad de la línea hacia la derecha metiéndome en la parte de sobrecabeza, luego en vertical ascendente y luego en bajo mano y después cambio de posición y sueldo la otra parte del caño. Entonces, cuando uno realiza buenas prácticas de soldadura,
que es lo que la norma, la intención de la norma. Voy a sacar esto antes que se cuelgue. Cuando uno realiza buenas prácticas de soldadura, se refiere a esto: soldar en condiciones óptimas, con el espacio adecuado, con los elementos de protección personal adecuados, con los elementos de protección de campera, soldar, guantes, careta, botines de seguridad, en un lugar que se pueda trabajar cómodo. Ahí uno, al soldar con comodidad, la norma dice, ok, usted está en condiciones óptimas de soldadura, pues realice una soldadura que sea óptima en cuanto a calidad. La norma pide habilidad para depositar metal sano. Y cuando yo trabajo en esas condiciones, pues entonces me encuentro con una soldadura de este tipo. Una soldadura sana, de calidad, una raíz pareja, homogénea, con talones fundidos, con una buena penetración. Aquí tomo un ejemplo, ¿no? Fíjense que soldamos simplemente la raíz y la cortamos para ver qué sucede del lado adentro y poder mostrárselo a ustedes. Entonces, cuando yo trabajo en estas condiciones óptimas de posición, de preparación, de protección, seguramente mi resultado, por supuesto que hay que poner destreza y habilidad, pero seguramente mi resultado sea positivo también, o de alguna forma ayude al resultado final, que es una soldadura de calidad. Y nos acercamos ya un poco al final de la presentación. No se pierdan, por favor, no se pierdan la segunda parte de esta charla, que va a ser más que interesante, porque vamos a hablar ya nos metemos específicamente en los rangos de cada norma, de la AWS para las estructuras, del AME sección 9, del API. Nos metemos en los rangos, qué me conviene calificar, en qué espesores, en qué posiciones. Todas esas cuestiones técnicas que vamos a desarrollar en la segunda parte. Así que si aún no están inscritos, por favor, inscríbanse y participen de esta segunda parte. Vamos a hablar de lo que son empresas con estampa y cuál es el valor agregado de calificar un procedimiento de soldadura, y vamos a citar algún caso de buena práctica de calificación. Aquí les dejo mi contacto, mi correo personal, mi teléfono corporativo y una dirección para, si ustedes desean realizar una consulta respecto a certificaciones y si desean realizar una consulta respecto a la parte de capacitación de soldadura. Ok, entonces muchísimas gracias por haberme escuchado principalmente. Les dejo la inquietud para que puedan participar de la segunda parte y abrimos el espacio para realizar alguna consulta. Vamos a realizar el chat. Ignacio, ¿me querés leer alguna consulta? Ok, dale, no hay problema, las leo yo, no hay problema. Ok, acá dice buenas tardes, Roberto González. Dice, ¿es necesario hacer un curso para calificar como soldador? Ok, no es necesario realizar un curso para capacitar como soldador, para rendir como soldador calificado. Simplemente deben hacer la probeta de certificación. Por supuesto que si uno practica, es como todo, si uno practica antes de rendir, seguramente pueda pulir alguna cuestión técnica que le va a ayudar a la hora de rendir un examen de certificación, por supuesto. Yo siempre recomiendo tomar algunas clases de práctica antes de rendir. Bueno, otra consulta de Roberto dice, ¿cuándo vuelven las capacitaciones presenciales en Argentina? Bueno, esto es una decisión corporativa, la empresa está cuidando el tema COVID, lo está tratando con muchísimo respeto y muchísimo criterio, así que estamos esperando definiciones, seguramente el año que viene haya algunas perspectivas de apertura. Lamentablemente toda función del desarrollo
del COVID en el mundo, en Argentina. Piensen que SAP es una empresa corporativa que tiene plantas en todo el mundo y baja alineamiento general para todo el mundo. Así que estamos un poco atendiendo esta demanda en función del desarrollo global de la compañía. Bien, acá Roberto, no, un segundo. María Eugenia Britos, muchísimas gracias, soy soldadora, calificada en GETAU. Ok, quisiera calificar en AWS de 1.1. ¿Qué necesito? Ok, no necesitas nada, simplemente practicar en una probeta de calificación de soldador en chapa, que ver si es chapa o caño. Ponete en contacto, por favor, con nosotros y te vamos a asesorar. Tenemos una pregunta de la gente de Perú. Ok, hablan de respecto a los electrodos básicos. Allá en Perú están los electrodos NASCAR. Aquí en Argentina son los electrodos Monarco 18, también son del tipo básico. Okay. Sí, ok. Perdón, pregunta respecto a los electrodos básicos, ¿se pueden soldar en condiciones de mucha humedad? Ok, los electrodos básicos son electrodos diseñados, tienen en su diseño un componente de baja absorción de humedad para justamente mantener las condiciones de baja absorción de humedad durante la soldadura. Bueno, tenemos gente de Colombia, digo bien, en Colombia la particularidad es que el clima en un día pueden tener todas las estaciones del año. A la mañana hace frío, a la tarde calor, llueve, sale el sol. Entonces, las condiciones simples de almacenamiento o de los tipos de electrodos son claves para la soldadura de aplicación, sea en taller, en obra, donde fuera que sea la aplicación. Ok, una consulta más. Bueno, acá agradecen por la charla. Realmente estamos muy contentos por esta charla. Tenemos una concurrencia muy importante, cerca de 430 personas presentes en la charla el día de hoy, así que les agradecemos a todos. Ok, bueno, si no hay entonces ninguna consulta, vamos a dar por finalizada la charla al vivo el día de hoy. Les agradezco a todos. Por favor, participen de la segunda parte. Vamos a ver entonces la parte bien técnica respecto a las normas de soldadura respecto de AWS, de 1.1 a Section 9 API y las diferencias principales que hay con las empresas con estampa. Así que van a estar recibiendo el correo de la gente de marketing para que puedan participar de la charla siguiente. Bien, les dejo mi contacto entonces por último y les agradezco a todos por haber participado, que tengan muy buenas tardes y los invitamos entonces a participar de la segunda etapa. Muchísimas gracias a todos.